No había ninguna estructura en la tierra comparable a la que se erguía en la cima del monte Moría. El templo de Salomón no era solo un edificio, era el corazón palpitante de una nación entera ante Dios. Cualquiera que lo viera por primera vez se quedaría en silencio, lleno de una sensación de insignificancia y reverencia. Fue como si el cielo mismo hubiera tocado el suelo sagrado de Jerusalén. Cada piedra, cada instrumento, cada perfume allí encendido daba testimonio de una realidad invisible. El Altísimo había elegido habitar entre los hombres. Ningún rey, por poderoso que fuera, se atrevía a entrar en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, y aún entonces temblando. En el patio exterior, la gente rezaba, ayunaba y hacía ofrendas, pero dentro se celebraban rituales sagrados como ecos de la eternidad. El templo era lo más cerca que un ser humano podía llegar a la gloria del Creador sin ser consumido. El templo no era un elemento cultural ni un símbolo de estatus nacional. Él era el centro de la identidad espiritual de Israel. Todo giraba en torno a su existencia: las fiestas, los decretos reales, el orden civil, la moral del pueblo. Se creía que si el templo estaba en paz, la tierra florecería. Si fuera corrupto, vendría el juicio. Allí se cubrían los pecados, allí se cantaban alabanzas, allí permanecían los ojos del Señor día y noche. Ninguna otra nación tenía algo similar. Los dioses de las naciones vivían en estatuas. El Dios de Israel habitaba en un lugar vivo, donde el fuego, la sangre, la música y el silencio se entrelazaban con un propósito. Este fue el templo que construyó el rey Salomón. Fue allí donde el pueblo sirvió con temor. Y fue también allí, tras el escenario de lo sagrado, donde comenzaron los primeros signos de decadencia, no por falta de rituales, sino por la erosión silenciosa de la fidelidad del corazón. Al comienzo de cada día, el sonido de las trompetas de plata resonaba en el valle, marcando el inicio del ciclo sagrado. Las puertas de bronce se abrieron con un estruendo y la primera ola de fieles entró en el templo. El dulce aroma del incienso se mezclaba con el olor de la carne sacrificada y la frescura del cedro. Sacerdotes vestidos de blanco y con bálsamos en la piel pasaban a paso constante entre las filas de fieles, preparando los altares para el culto. Los levitas estaban de pie en las escaleras, el sonido de las arpas y las liras resonaba como un susurro del cielo. El templo no era solo un lugar de culto, era una escuela de reverencia. Cada movimiento, cada gesto tenía un significado profundo. En el centro, el arca de la alianza brillaba a la luz del candelabro de 7 brazos, un recordatorio constante de la presencia de Dios entre su pueblo. Fue una experiencia sensorial que involucró el corazón, los ojos, los oídos y el espíritu, un espacio donde lo ordinario se volvió extraordinario. Durante todo el día, la sinfonía del templo continuó ininterrumpidamente, como una oración que nunca cesaba. Mientras los sacerdotes realizaban sacrificios y encendían incienso, los levitas cantaban salmos y tocaban sus instrumentos con precisión, transmitiendo un eco de armonía celestial. En el patio de los hombres, el pueblo esperaba pacientemente, con los ojos fijos en las altas columnas de bronce y oro, esperando ser tocados por la presencia divina. En el patio de las mujeres, las viudas jóvenes y los huérfanos se reunían en oración silenciosa, sin desviarse nunca de su propósito. El templo era el lugar donde la vida y la muerte se encontraban, donde se escuchaban las súplicas y se perdonaban los pecados. Los trabajadores anónimos, como el panadero que hacía el pan de la proposición y el perfumista que preparaba los aromas del altar, veían sus tareas como algo más que simples artesanías. Eran una extensión del culto.
Todo allí hablaba de una alianza viva, donde hasta las piedras y los vientos parecían confesar la grandeza del Señor. Salomón, hijo de David, había heredado el sueño de su padre: construir una casa para el Señor, un santuario que no fuera simplemente un edificio, sino un reflejo de la majestad divina. Para ello, reunió un ejército de trabajadores, expertos y recursos de todas partes del mundo conocido. Del Líbano vinieron los cedros más altos y fuertes, cuidadosamente escogidos para formar las vigas y pilares del templo. El oro de Arabia y las piedras preciosas de Jerusalén brillaban con el fin de adornar el interior, haciendo que el templo reflejara la grandeza de Dios mismo. Más de 180.000 hombres y mujeres trabajaron incansablemente, tallando las piedras con una precisión que desafió la tecnología de la época. Durante 7 años, los sonidos del martillo y la sierra resonaron en el monte Moria, pero incluso entonces, la construcción del templo estuvo rodeada de un silencio sagrado. Las piedras se cortaron a distancia, lejos de la montaña, para que el sonido de las herramientas no contaminara la santidad de ese lugar. Cada detalle del templo era una afirmación del orden y la precisión divinos. Las imponentes columnas de bronce, Jaquín y Bos, se erguían como centinelas a la entrada, simbolizando la estabilidad y el poder del Señor. Las paredes interiores estaban cubiertas de oro puro, reflejando la luz del candelabro de 7 brazos que iluminaba la oscuridad del lugar santísimo. Dentro de este espacio descansaba el Arca de la Alianza, guardiana de la promesa de Dios a su pueblo. El trabajo de los artesanos fenicios, reconocidos por su maestría en la construcción y el diseño, hizo que cada arco, cada adorno, fuera más que una obra maestra, un símbolo viviente de la alianza entre el cielo y la tierra. Cuando finalmente se completó el templo, la ciudad de Jerusalén se convirtió en el centro espiritual del mundo, y su esplendor no provenía solo del oro, sino de la gloria de Dios que habitaba allí. La inauguración fue un gran acontecimiento, con fiestas, sacrificios y danzas, y la presencia de Dios se hizo visible, llenando el templo de una gloria que nadie podría describir. Salomón no era solo el rey de Israel, fue conocido como el hombre más sabio que jamás haya existido. Su sabiduría era buscada por gobernantes de naciones lejanas, quienes acudían a él para escuchar sus juicios y soluciones a cuestiones complejas. Pero detrás de esta imagen de grandeza había un secreto de intimidad política y personal. El rey, que comenzó su viaje con un corazón para Dios, tenía un harén como ningún otro: 700 esposas de sangre real y 300 concubinas. Cada matrimonio, más que un acto de amor o afecto, representaba una alianza política. Salomón, astuto como estratega, utilizó estas uniones para fortalecer a Israel y asegurar su posición en el escenario internacional. Las mujeres no eran solo consortes, sino emisarias de reinos extranjeros, y cada una traía consigo su propia fe, cultura y tradición. En el palacio de Salomón, el amor era moneda de cambio, y cada noche con el rey era un trato político disfrazado de pasión. La vida en el palacio de Salomón era un complejo tapiz de fe, política y sensualidad. Las esposas del rey no eran solo figuras decorativas, sino agentes que actuaban en el ámbito de las alianzas, ofreciendo riquezas, sabiduría e influencia. La corte estaba dividida en facciones, donde las mujeres influían en la política de Israel, dependiendo de su poder de persuasión sobre el rey. El mismo Salomón, inmerso en su sabiduría, trató de equilibrar su fe en Dios con las exigencias de las mujeres que amaba. Cada noche con uno de ellos estaba precedida de rituales de purificación,
perfumes raros, baños en aceites preciosos y el canto de canciones que desprendían un aroma de misterio y seducción. Pero a medida que pasaban los años, esta red de matrimonios y alianzas comenzó a corromper el corazón del rey. Lo que parecía una brillante habilidad política, en realidad se convirtió en una prisión. Las tradiciones religiosas de sus pueblos extranjeros comenzaron a influir en su propio culto a Dios, y poco a poco la sabiduría que le había sido dada empezó a ser oscurecida por los deseos del corazón humano. La decadencia espiritual de Salomón no fue solo una cuestión de elección personal, sino una tragedia colectiva. El reino que había construido sobre el fundamento de la adoración a Dios ahora estaba siendo corrompido por la adoración a los ídolos. El mismo templo que había construido para glorificar al Señor se convirtió en un punto de contraste con los altares dedicados a deidades extranjeras. Las calles de Jerusalén, otrora reverentes, ahora resonaban con cánticos a dioses falsos. La idolatría se extendió entre el pueblo, que ahora se encontraba dividido entre el culto al Dios de Israel y las prácticas de las naciones vecinas. Los profetas que clamaron contra esta corrupción espiritual fueron ignorados, sus palabras ahogadas por el poder y la riqueza del palacio de Salomón. La grandeza de Israel estaba siendo socavada desde dentro, y lo que parecía un reinado eterno se estaba desintegrando. La sabiduría que Salomón había estado buscando ahora parecía no tener respuesta a la profunda crisis espiritual que él y su pueblo enfrentaban. En el palacio de Salomón, las paredes doradas resonaban con los susurros de la ambición y la rivalidad. A pesar de tener 1000 esposas, solo una, Naama la amonita, fue reconocida en las Escrituras como la madre del legítimo sucesor, Roboam. Sin embargo, los eruditos e historiadores se preguntan, ¿cuántos otros hijos e hijas tuvo Salomón, cuya existencia nunca fue mencionada, pero que se convirtieron en figuras clave en la intrincada red de poder del reino? El harén de Salomón no era solo un espacio de placer y lujo, sino un campo de sutiles batallas, donde cada esposa luchaba por el ascenso de sus hijos al trono. La disputa por la sucesión no era abierta, sino que se manifestaba en gestos silenciosos. La educación de los hijos, el apoyo de aliados internos y a menudo la lucha por el alma del propio rey. Salomón, aunque sabio en asuntos del reino, nunca había conocido ni querido lidiar con las consecuencias espirituales y políticas de su propia casa. Cada una de sus esposas, con sus orígenes y cultos extranjeros, buscaba no solo seguridad personal, sino una ventaja crucial para sus linajes. El reinado de Salomón, una época de sabiduría y gloria sin precedentes, revela la fragilidad del corazón humano ante la seducción del poder y las pasiones. El templo que construyó para la gloria de Dios terminó siendo eclipsado por la búsqueda insaciable de placeres terrenales y alianzas políticas, demostrando que incluso las más grandes obras pueden corromperse cuando la fe se desvía. La decadencia espiritual de Salomón no se debió a una caída repentina, sino a pequeñas concesiones que con el tiempo debilitaron su comunión con Dios. El reino, que era una gran promesa, la culminación de un pueblo elegido, fue fragmentado por la idolatría y la falta de fidelidad al Señor. La historia de Salomón es un recordatorio de que el mayor peligro del hombre no reside en los enemigos externos, sino en lo que habita dentro de su propio corazón. Y así, la división del reino, marcada por un liderazgo fallido y una desobediencia espiritual, resuena hasta el día de hoy como una advertencia.
La sucesión de Salomón, con sus intrigas y disputas, muestra cómo el poder, cuando carece de sabiduría divina, puede conducir a la desunión y a la pérdida de propósito. El rey más sabio de todos los tiempos no logró aplicar su propia sabiduría a los aspectos más profundos de la vida y la fe, que podamos entonces aprender de su historia, que el verdadero poder no reside en las conquistas o alianzas políticas, sino en la fidelidad al Señor y en la búsqueda constante de su sabiduría. Como el templo de Salomón, nuestras vidas pueden ser hermosas y grandiosas, pero solo serán verdaderamente completas si están construidas sobre la roca de la fe en Dios.